Buenos días a todos. Continuando con las sesiones departamentales del módulo de neuroanestesia, seguimos con el tema de neurocirugía pediátrica. Dentro de los objetivos está reconocer las diferencias relacionadas con la edad en las lesiones quirúrgicas, así como analizar las características del paciente pediátrico y conocer el manejo anestésico que se le puede brindar a este. Las lesiones neuroquirúrgicas, tanto en bebés como en niños, tienen distintas manifestaciones y problemas de manejo. Las diferencias relacionadas con la edad en las lesiones quirúrgicas, como la anatomía, las respuestas fisiológicas, así como el tipo de cirugía propia, van a, eh, y- van a interferir de alguna manera y a gran medida con respecto a la anestesia. Existen diferencias clínicamente relevantes entre los pacientes pediátricos y los adultos, tanto anatómicas como fisiológicas, y el manejo perioperatorio debe basarse en la etapa del desarrollo en la cual se encuentra el paciente, ya que muchas veces esta etapa también nos va a determinar el caso clínico en el cual estamos manejando. Una de las grandes diferencias que va a tener dentro de la fisiología cerebrovascular y el desarrollo del pediátrico va a ser el flujo sanguíneo cerebral. Este va a variar con la edad del paciente. Aquí las exploraciones de perfusión por tomografía muestran que el flujo sanguíneo cerebral alcanza un punto máximo entre los 2 y los 4 años, como se ve en la gráfica, y se va a estabilizar entre los 7 y los 8 años. Esto también viene dado por los cambios que reflejan el desarrollo neuronal. Aquí la autorregulación cerebral va a estar intacta en el recién nacido, en recién nacidos sanos, pero que sean a término. En el caso de los pacientes que son recién nacidos prematuros, van a estar comprometidos y tienen correlación lineal entre el flujo sanguíneo cerebral y la presión arterial sistólica. Aquí es bueno también denotar que el rango que va a ser autorregulador en el caso de la presión arterial en el recién nacido son valores de 20 a 60 milímetros de mercurio, lo cual esto nos va a indicar de alguna manera los requisitos metabólicos cerebrales y la presión arterial relativamente baja durante el periodo perinatal. Dentro de las diferencias entre el adulto y el paciente pediátrico, generales vamos a tener y la cabeza del lactante. En este caso, el flujo sanguíneo cerebral va a representar del 10 al 20% del gasto cardíaco durante los primeros 6 meses y va a alcanzar un máximo del 55% entre el segundo y el cuarto año de vida. El flujo sanguíneo cerebral, vamos a tener también que se va a estabilizar todos estos cambios, como se los había mencionado, a la edad de 7 8 años, con esto, con un 15% de este gasto cardíaco, el cual se equipara con el del adulto. En el caso de la cabeza del lactante y del niño, también va a representar un gran porcentaje de la superficie corporal y del volumen sanguíneo. Esta característica va a colocar eh, al niño todavía más pequeño, en un riesgo de sufrir una inestabilidad hemodinámica significativa durante los procedimientos neuroquirúrgicos. Otra de las características que también van a tener relevancia en el caso de los recién nacidos van a ser las suturas, las fontanelas, que dan como resultado un espacio intracraneal dócil. Esto principalmente en el caso de hemorragias intraparenquimatosas, donde pueden reflejar y las fontanelas no están creando un tope a nivel craneal y no se está reflejando como tal una presión intracraneal aumentada.
Dentro de la evaluación preoperatoria vamos a tener que esta juega un papel muy importante en el cuidado del paciente neuroquirúrgico pediátrico y estas cuestiones también van a estar relacionadas con el desarrollo cognitivo con respecto a la edad del paciente. En este caso vamos a tener la ansiedad preoperatoria y bueno, esta se va a ver reflejada de diferentes maneras en el caso de cada por ejemplo, en el caso de pacientes que corresponden a un grupo de 0 a 9 meses, vamos a tener que estos son más fáciles de separar de su familiar. Sin embargo, en el caso de pacientes en un grupo de 9 meses a 5 años, la ansiedad aquí va a estar desconocido. En este caso, son pacientes más irritables, son pacientes que pueden presentar una ansiedad preoperatoria mayor con respecto al anterior grupo. En el caso de pacientes que van de 6 a 12 años, estos pacientes van a tener un miedo principal, ya no a la separación, sino a las agujas, al dolor que se puede provocar. Y en el caso de pacientes mayores a 12 años, este miedo ya va a superarse de alguna manera, pero vamos a tener ya una ansiedad semejante a la del adulto, que en este caso es la ansiedad por la cirugía. En estos casos podemos manejar ansiolíticos. El principal recomendado es el cual tiene un gran efecto por vía oral y en el caso de contar con una venoclisis, podemos suministrarlo por vía intravenosa. Con respecto a el ayuno, vamos a tener que han habido grandes cambios con respecto al ayuno preoperatorio y vamos a tener un propósito principal que es el limitar la ingesta oral para minimizar el riesgo de aspiración pulmonar del contenido gástrico. En estos casos, con los pacientes pediátricos, vamos a tener que el ayuno correspondiente, en el caso de líquidos claros, va a ser a 2 horas, en el caso de leche materna a 4 horas, en el caso de fórmula a 6 horas y en el caso de alguna comida sólida, igual que el adulto, 8 horas como mínimo. Existen diferentes estudios en los cuales nos han revelado que los recién nacidos y los lactantes tienen un mayor riesgo de morbimortalidad perioperatoria que en otro tipo de grupo de edad. Estos eventos van a ser los respiratorios y cardíacos, van a representar en su mayoría este tipo de complicaciones. Aquí vamos a tener también que puede existir muchas cirugías que son de manera urgente, en las cuales los procedimientos neuroquirúrgicos van a tener una evaluación preoperatoria eh, no tan exhaustiva y puede resultar un poquito más difícil en el caso del manejo. Dentro de estas preocupaciones perioperatorias vamos a tener la cardiopatía congénita, que esto nos puede implicar hipoxia, arritmias o inestabilidad cardiovascular. En el caso del paciente prematuro, tenemos una apnea postoperatoria, cuando los pacientes tienen reflujo gastrointestinal, podemos tener con más facilidad la neumonía por aspiración. En el caso de infecciones de tracto respiratorio superior, es más común encontrar laringoespasmo, broncoespasmo o incluso alguna neumonía. Y en el caso de anormalidades craneofaciales, prácticamente una vía aérea difícil. En este caso, también podemos hacer la revisión intencionada de la cabecita del pequeño, la cabecita del bebé, que es la que nos va a dar prácticamente la inestabilidad a la hora de manipular la vía aérea y esto se va a ver reflejado prácticamente por la posición del paciente. Centrándonos un poquito más en el tema, vamos a tener también las preocupaciones perioperatorias que van a ser también más comunes
pero con una ya establecida o en este caso vamos a tener lesiones por denervación, que estas nos pueden provocar hiperpotasemia en el caso de haber utilizado. En el caso de terapia anticonvulsiva a largo plazo, esta nos va a alterar el metabolismo de diversos agentes anestésicos, es decir, que tengamos la necesidad de recurrir o de utilizar una mayor cantidad de medicamentos para poder mantener en plano al paciente. Dentro de las arteriovenosas tenemos la posibilidad de insuficiencia cardíaca congestiva. Dentro de enfermedades neuromusculares, la más importante, que sería la hipertermia maligna. Dentro de la malformación de Chiari, tenemos apnea, neumonía por aspiración, y en el caso de lesiones hipotalámicas superficiarias, una de las más relevantes sería la diabetes insípida, así como hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal. Presentando el caso clínico, les traigo a recién nacido CM. Ella es un producto de la gesta 1 femenino de 7 días de vida extrauterina, la cual fue referida del hospital de Alto Tonga. Ella es producto de la gesta 1. La madre se entera del embarazo a las 6 semanas de gestación, quien refiere control en su centro de salud. En total refiere 5 consultas. Refiere haber consumido hierro y ácido fólico, y durante todo su embarazo no se realiza ningún ultrasonido porque la mamá decide que no lo quiere hacer. Dentro de los datos relevantes a ello, niega infecciones de vías urinarias, cervicovaginitis o alguna amenaza de aborto. El producto nace por parto, se obtiene producto único vivo, respira y llora al nacer, el cual pesa 2 kilos con 200 gramos, talla de 43 centímetros, con un Apgar 8.9 y un Silverman de 0. Ella nace a las 36 semanas de gestación con el defecto del tubo neural. A la exploración física vamos a denotar una paciente normocéfalo, normoreflécticas, cavidad oral y mucosas hidratadas, faringe sin exudados, cuello cilíndrico. Aquí no se van a palpar masas ni ganglios a nivel cervical, ni axilar, ni inguinal. Vamos a tener campos pulmonares sin alteraciones, siempre saturando al 100%, sin datos de dificultad respiratoria, abdomen blando, depresible, peristalsis normal y extremidades íntegras, simétricas, sin alteraciones. Aquí la paciente, lo que se visualiza es el defecto espinal alto a nivel cervical, donde se expone 2 tubérculos de la dura madre con líquido cefalorraquídeo y piel atrófica. Los 2 tubérculos miden aproximadamente 3 por 1.5 y el segundo mide 0.5 por 0.3. El segundo es demasiado pequeño y no se van a apreciar raíces ni placoda nodal, y los movimientos de las extremidades son normales. Dentro de sus laboratorios encontramos una leucocitosis de 13.17, linfos de 40.9, una hemoglobina de 19.5 y un hematocrito de 57.3, plaquetas de 303, una PCR de 0.08. Dentro de los electrolitos séricos, sodio 139, potasio 4.6, cloro 107, calcio 9.3. En la química sanguínea tenemos una 0.6. Ella llega con nosotros al 7º día de vida extrauterina. Se empieza a manejar por el servicio de urgencias, el cual solicita la interconsulta neurocirugía, solicitando este servicio una tomografía de cráneo y una tomografía de columna cervical, el cual por diversas no se realiza, y lo único que puede presentar, o lo único que presenta,
Es un ultrasonido transfontanelar, el cual no se encuentran evidencias de alteraciones estructurales. Hasta aquí el caso clínico tenemos algunos datos pista. De acuerdo a la norma, inició control prenatal, pero de acuerdo a la norma algo y se desconoce. En este caso, los ríos que vinimos, sido ninguno, y pues por el tiempo del embarazo pues todavía eran más ya no pudo evitar el déficit posible de ácido fólico, y bien si lo, bueno, no se cuenta con el dato, pero por lo menos el que no estaba tanto de su embarazo, puede percatar que posiblemente hay. Oye, ya más enfocados sobre las cuestiones energéticas y todo lo demás. Por ejemplo, eh, la utilización de las pruebas, la exploración de datos específicos de efecto, tamaño, la consideración que podemos tomar en cuenta a la hora de eh, tienen y bueno, prácticamente son 5 miligramos de cilindro. Tiene una hipoglucemia de 24, efectivamente. Ya está marcado ese con suministro de glucosa. ¿Es relevante? Pues sí, la madre no tuvo ningún ultrasonido, madre. Y pues es un producto prematuro. Todo eso, pero pues no nos dicen ni cuándo, ni cómo, ni lo sabe explicar. Tampoco es como datos que podemos respaldar para que pues haya tomado de la mejor manera. Puede ser que se lo haya tomado un día, otro no. También pues sería otra manera de verlo y de indagar un poquito más allá. En este caso, el planteamiento del problema, ¿verdad?
En este caso sí tenemos el ultrasonido más específicas de Bueno, eh, para meningocele. Y pues sí, tenemos aquí podría ser la intubación. Para cómo vamos a intubar, para darles un mejor manejo. también, también con Dentro de la hipótesis que vamos a tener en regresamos a lo mismo. Vamos a tener que mantener al paciente para poder darle un mejor manejo. En este caso, una hipótesis puede ser ¿cómo se funciona diferente? Lateral, con un soporte. Aunque les comento cómo fue la situación, pero lo intubamos en esta forma. Dentro del manejo intraoperatorio, vamos a tener que cada paciente nos va a dictar técnicas y fármacos prácticamente adecuados para la inducción. En este caso fue una anestesia general. La inducción la hicimos con fentanilo, 9 microgramos, propofol, 5.5 miligramos y rocuronio, 1. Como les mencionaba también eh, en el periodo de ansiedad ansiolítico, entonces estaba tranquilo, llegamos a inducir adecuadamente, por edad, por, mm, por la intubación nasal, en práctica, por eh, uno de los factores que tenemos, por vía de en el caso del paciente. Bueno, como les mencionaba, los cambios en el desarrollo en la anatomía de las vías respiratorias van a tener un efecto significativo en el manejo de las mismas y en este caso, bueno, y entonces la laringe del bebé tiene una forma de embudo, es más estrecha. Vamos a tener también que una característica del lactante eh, es que puede sufrir una obstrucción subglótica secundaria a la inflamación de la mucosa después de una intubación endotraqueal prolongada con un tubo endotraqueal muy escaso. Fue un tubo nasotraqueal, la posición fue endocúbico. Estos son más fáciles de asegurar en este tipo de y tienen
de doblarse, así como evitar también en la lengua. Aquí otra de las situaciones que también tenemos que tener en cuenta es la flexión que puede manejar la cabecita. Esto también puede causar una comprensión a nivel del tronco encefálico en pacientes con patología de fosa posterior. En este no fue el caso, pero de todas maneras fue un paciente que se manejó en prono y tuvimos que flexionar la cabecita para exponer mejor el defecto. También la monitorización que debemos manejar es la que mejor se acomode para el paciente y las características que en su momento vayan a tener. En el, en el caso de los pacientes pediátricos, eh, eh, y con esto poder estabilizarlos un poquito más. En el caso del mantenimiento de la anestesia, el sevoflurano es el anestésico principal para la inducción de la anestesia en lactantes y niños, seguidos del opioide y de isoflurano. Este último en dosis muy bajas, de 0.2 a 0.5, y se ha informado que la incidencia de conciencia bajo anestesia es de 0.8 en el caso de los niños, que en el caso de los adultos necesitamos un valor mucho más elevado. También es mantener un adecuado control del bloqueador neuromuscular. Principalmente se utilizan los no despolarizantes y esto para evitar movimientos del paciente o incluso la hiperpotasemia, como había comentado en el caso de la succinilcolina. Mencionando también aquí un poquito y recalcando que patologías neurológicas, en el caso que requieran anticonvulsivos, anticonvulsivos a largo plazo van a necesitar dosis mayores de bloqueadores neuromusculares y opioides debido al metabolismo enzimático que van a producir estos agentes. Dentro de los efectos fisiológicos del posicionamiento en todos los pacientes, vamos a tener que el tamaño diminuto del recién nacido o del lactante va a requerir una planificación preoperatoria cuidadosa para permitir el acceso adecuado del paciente tanto para el neurocirujano como para el anestesiólogo. En este caso, como ya lo había mencionado Daisy, para que nosotros también tengamos un acceso para poder revisar nuestro monitor, para revisar nuestra monitorización, perdón, y con ello poder tener todo la mayor estabilidad posible en el caso o para que nosotros estuviéramos seguros. Tenemos las posiciones también que se manejan con cabeza elevada, pronto. En esta cabeza elevada vamos a tener un uso cerebral, pero van a disminuir la perfusión la presión de perfusión cerebral y disminuyen el retorno venoso en miembros pélvicos. La cabeza abajo va a tener que aumenta el retorno venoso cerebral y disminuye eh, la capacidad residual. Y vamos a tener congestión venosa de cara, lengua y cuello, así como disminución de la visión. Podemos llegar a ocasionar de alguna manera de la presión intraabdominal. En el caso de cúbito lateral, va a disminuir la distensión pulmonar. En el caso del pulmón inferior. Dentro del manejo de líquidos, vamos a tener que tenemos que tener aquí la estabilidad hemodinámica durante la cirugía intracraneal, que va a requerir un manejo cuidadoso del volumen intravascular y los electrolitos. Aquí, como ya sabemos, existen diferentes maneras de manejo para mantener los líquidos en el paciente pediátrico y pues esto también va a correr un riesgo particular de sufrir hipoglucemia. Una de las ventajas, por así llamarlas,
Los bebés prematuros pequeños tienen reservas limitadas de glucógeno y gluconogénesis, perdón, limitadas. Van a requerir infusiones eh, continuas de glucosa a 5 y 6 miligramos kilogramo minuto para mantener los niveles séricos. Y en algunas cirugías se puede provocar una respuesta de estrés y los niños generalmente pueden mantener niveles normales de glucosa sérica sin administración de glucosa exógena. Dentro del monitoreo hemodinámico vamos a tener un electrocardiograma continuo, saturación de oxígeno continuo, temperatura cutánea, esofágica, CO2 expirado y en este caso una pregunta muy importante. El monitoreo invasivo en el caso de los pacientes pediátricos procede, no procede. En estos casos los pacientes son los pacientes variantes anatómicas adicional al pequeño tamaño del paciente. Sí, existen de tres grupos, el cual, pero, este tipo muchos podemos provocar más daño que un apoyo para la monitorización en el caso de estos pacientes. Menciona la literatura que en el caso de embolias aéreas, para determinarlo, muchas veces ni siquiera lo nota un catéter. Sí, podemos utilizar un Doppler, podemos utilizar algún otro apoyo de monitoreo, pero como tal el invasivo no es tan recomendado. Sí se puede realizar, pero no se recomienda, ya que las complicaciones son mayores que los beneficios. Dentro de los cuidados postoperatorios tenemos que la atención neurocrítica de los pacientes pediátricos, pues ah, pues es algo que tenemos que abordar de manera conjunta entre diferentes servicios, tanto el neurocirujano, el anestesiólogo y como tal el pediatra en el caso de terapia también. Todos los recién nacidos llegados requieren una evaluación fisiológica y neurológica para garantizar un despertar normal de la anestesia, aunque la extubación traqueal y la evaluación neurológica inicial idealmente se realizan en el quirófano. Este enfoque puede no ser posible en pacientes inestables. Aquí viene una de las preguntas que también les comento. ¿Cuándo vamos a extubar al paciente? Eh, En el caso del soporte ventilatorio, como lo comentaba Walter,
Vamos a tener aquí las ventajas que esto nos puede llevar, un traslado a terapia mejor, con un tiempo mayor de monitorización, incluso su estancia en terapia es más monitorizado y nos da de alguna manera un, una estabilidad hemodinámica, por así llamarlo, este, mejor vigilada. El soporte hemodinámico que vamos a tener aquí también es evitar la hipotensión, mantener la presión de perfusión cerebral adecuada y minimizar las lesiones por cambios transitorios de la presión. En el caso de la gestión de fluidos, aquí es un manejo meticuloso, el cual vamos a estar redundando. Y aquí la secreción va a ser principalmente osmótica de la hormona antidiurética y puede hacer una hiponatremia después de una neurocirugía, a pesar del uso intraoperatorio de líquidos. Aquí el manejo de electrolitos principalmente va denotando en ese caso. En el caso de la sedación o analgesia, vamos a tener el control del dolor y la sedación van a presentar un desafío en estos casos, eh, porque los pacientes adultos normalmente, cuando están cómodos, despiertos, cooperan. En el caso de los pacientes pediátricos, necesitarían estar, digamos que acompañados, que a veces no es posible. Es por eso que en estos pacientes se prefiere también mantenerlos con una sedación un poquito más profunda hasta estabilizarlos de la mejor manera y poder de alguna manera egresar. Como conclusiones, tenemos que el manejo perioperatorio del paciente neuroquirúrgico pediátrico, pues es un desafío prácticamente para todos, tanto el neurocirujano, para el anestesio y para los intensivistas. Muchas condiciones son exclusivas de los niños. Hay muchas variantes en estos pequeñitos, los cuales también van a marcar o van a pautar para hacer un manejo enfocado únicamente en ellos. Y todo siempre va a depender de la edad del paciente y de la interacción de los procedimientos que se vayan a realizar. No es lo mismo una craneectomía que una cirugía de fosa posterior, en la cual vamos a tener diferentes manejos y en estos casos diferentes posiciones también del paciente. Una de las situaciones que también marcaba la literatura, los pacientes de manejo de fosa posterior, los clavos de Memphis, a el tamaño específico del paciente, ya que por mi parte eso sería todo. Tengan alguna duda.